Muchas gracias. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar, a compartir este tema de cómo detectar y mitigar el riesgo de soborno en la empresa dentro del marco de un sistema de gestión antisoborno. Como vamos a dedicar unos 10 minutos, 10 a 15 minutos al final. Cualquier duda, pregunta, comentario, por favor lo pueden realizar en el chat. Ahí luego al final estaré leyendo estas secciones. Para presentarme, bueno, tengo un poco más de 20 años de experiencia en temas de consultoría, hago también temas de auditor y también docentes en estos programas de arquitectura, seguridad, transformación, fraude y antisoborno, ¿no? Quiero empezar, y esto siempre lo uso como una frase dentro de estas charlas de antisoborno, que la ley no inhibe el delito, ¿de acuerdo? La ley, la política, un sistema de gestión no va a desaparecer. Esto hay que tener cuidado con la expectativa que tengamos alrededor de un sistema de gestión antisoborno. El sistema va a ser tan robusto, tan eficiente y eficaz en la medida que lo diseñemos, implementemos y mantengamos en el tiempo correctamente. No se trata solamente de obtener un certificado. El certificado no indica que en la organización no exista el soborno. El soborno ha desaparecido. Eso no indica. Lo que indica es que hay una organización detrás para detectar, para responder temas de, bueno, prevenir, detectar y responder actos de soborno dentro de una organización. Eso hay que tener claro, ¿de acuerdo? Eh, Dentro de toda organización tenemos objetos, entidades, ¿no? Tenemos usuarios que usan dispositivos como laptops, celulares, tablets, desktops, van a usar un medio de comunicación, van a usar una aplicación para poder hacer sus actividades y estas aplicaciones van a tener datos o información que requiera el usuario. Esto es lo que vemos ahora en este modelo de teletrabajo eh, y teniendo presente que ahora ese usuario, ese trabajador, eh, está ahora desde la casa, está trabajando como muchos de lo que estamos aquí haciendo y que tiene más facilidad en el acceso de la información, de la manipulación, sustracción de la información, porque no tiene muchos controles que existían antes en la oficina, ¿no? Y también la oficina nunca ha tenido una buena preparación para poder soportar este tipo de trabajo, ¿no? Ya comenzamos a ver que hay empresas que ya quieren que el empleado retorne, ¿no? Ahí van a ver un modelo híbrido. Entonces, hay que reconocer que este es el modelo de organización. Estos objetos existen en toda organización y sobre esto vamos a trabajar toda la parte de prevención, ¿no? Recordemos que la parte de riesgo tiene que ver con toda una actividad preventiva de planificación para evitar que cualquier acto de soborno se llegue a concretar. Ya cuando el acto de soborno se ha materializado, se ha evidenciado, ya entra a un tema de incidente, ¿no? Y ese incidente hay que trabajarlo ya desde el punto de vista legal, ¿ok? Ahora nos vamos a enfocar en toda la parte de prevención. Un concepto que hay que tener claro es el triángulo del fraude. Eh, que tiene que ver mucho con lo que he estado hablando en el slide anterior en cuanto a la etapa de prevención, ¿de acuerdo? Entonces, hay que reconocer, este triángulo fue desarrollado por Donald Creasy, que básicamente hay tres factores. Hay una motivación, una oportunidad y un razonamiento. Perdón. En la parte de motivación, ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria, ¿no? Voluntaria
tienen la búsqueda de una necesidad personal, su familiar está enfermo, tiene COVID, necesita una cama UCI, los medicamentos le salen costosos, la recuperación es costosa, ha perdido el empleo, ¿de acuerdo? O va a perder el empleo también, con lo cual tiene una motivación económica muy grande, ¿no? Bueno, la otra viene por la parte de obligada, ¿no? Ya sea por un factor de extorsión, ¿no? Entonces, hay una parte de motivación que, acordémonos que el soborno es un tipo de corrupción, ¿no? O corrupción o extorsión. Cualquiera de los dos, si hay un agente externo que quiere conseguir algo de la empresa, ¿no? De manera obligada. Algunos le dicen, ¿no? Coloquialmente, o plata o plomo, ¿no? O sea, tú escoges, pero igual lo voy a conseguir. Y esto existe, ¿no? Sobre todo en algunos países que tienen muchos problemas de seguridad ciudadana. Luego tenemos la parte de la oportunidad. Esta parte de oportunidad es la búsqueda de opciones que va a buscar la persona para cometer su acto. Y este acto lo vamos a llamar fraude, un acto de soborno que lleva a un acto de fraude. Y esta oportunidad lo va a realizar a través de algún tipo de activos o recursos que tiene la organización. Hay actos de sobornos que son más complejos, como cambiar la postura, cambiar la firma, la decisión de una persona, ¿no? Que ya entra más en un foro policial por ver o evidenciar con la fiscalía ese acto de soborno, ¿no? Eso no lo vamos a tocar más un acto de soborno que lleva o conduce a un acto de fraude que va a hacerlo a través de la manipulación de recursos que tenga la organización. Lo que va a hacer esta persona, esta agente de fraude, es buscar oportunidades. Y una vez que encuentra una oportunidad, va a razonar, ¿no? Va a decir, esta oportunidad que tengo es óptima porque me siento no identificado, ¿no? O sea, va a buscar siempre que algo no lo identifique, exista una trazabilidad en torno a eso. Con lo cual entra la parte de decir, oiga, puedo hacerlo, no me puede identificar que es un acto de repudio y puede cometer el fraude, ¿no? La idea es reducir esa oportunidad, ¿no? Para eso vamos a estar enfocándonos en la infraestructura tecnológica, ¿no? La infraestructura muchas veces tiene zonas grises, zonas ambiguas, zonas vacías, que no se encuentran debidamente controladas, identificadas y que van a ser partícipe dentro de un acto de fraude, ya sea porque se generó una oportunidad que identifica a esta persona. Ojo, esta oportunidad es a veces desconocida por los entes de control dentro de la organización, ¿ok? Entonces, hay un agente externo que va a sobornar a una persona para cometer un fraude a través de una oportunidad que le brinda una infraestructura tecnológica. Entonces, esto es el caso de uso que voy a desarrollar. Pueden haber otros casos de uso, como el soborno a través del cambio de acción, pensamiento o dirección de una persona. Y este caso de uso va de un tema de soborno que conduce a un acto de fraude interno que va a manipular alguna infraestructura tecnológica o aplicación. Y de esto es muy rentable, ¿no? En algunos casos veía que esta gente de soborno compraba las credenciales de acceso a un operario de alguna agencia bancaria o de telecomunicaciones para hacer cambios o compra de minutos y que podía pagarle quizás 500 a $1000 el día, ¿no? Alguien que quizás gana $400 al mes, que un día se gane 500 o 1000 y que tenga una oportunidad que no la identifique,
es muy rentable, ¿no? Entonces, estas mafias están muy enquistadas en estas grandes operadoras, en estas grandes empresas, buscando beneficiarse de esto, ¿no? Usando las tecnologías. Y esto existirá en la medida que las organizaciones comiencen a tomar alguna acción distinta sobre ello, ¿no? ¿Ok? Bueno, tenemos un sistema de gestión antisoborno basado en la ISO 37001-2016. Esto es un modelo de gestión en la cual el núcleo, la parte central, la parte importante, el eje que mueve todo, es el liderazgo. Es importante que las organizaciones tengan un buen liderazgo, respaldo, sobre todo por hacer gobierno, ¿no? Y en gobierno principalmente buscamos mínimo 3 cosas. Primero, la definición de roles y responsabilidades claras, explícitas, formales, aceptadas. Segundo, el establecimiento de políticas claras, documentadas, formales y difundidas, comunicadas, aceptadas. Y tercero, que otorgue recursos para que se realice correctamente esta implementación y su mantenimiento, ¿no? Hay algunos que lo hacen por un mero cumplimiento o por tener la figurita, ¿no? Tengo, tengo mi sticker que hago antisoborno, pero en la práctica no lo realizo, ¿no? Por ejemplo, un alumno del máster comentaba que en un país de Centroamérica una entidad de gobierno tenía aplicada, certificada este sistema de gestión antisoborno, pero que el pueblo percibía que eso no ocurría, ¿no? Entonces ahí se demuestra una debilidad en el liderazgo. Lo que tenemos que ver, más allá de la certificación, que es importante, es ver el resultado, el cumplimiento de los objetivos, que también a veces es muy débil, ¿no? Entonces, la fortaleza del sistema de gestión va a estar de acuerdo al liderazgo y de cómo se implemente de manera correcta. Una de las cosas que comienzo a ver dentro en general, en todos los sistemas de gestión, es la correcta definición de los alcances, ¿de acuerdo? Si bien queremos que esto alcance a toda la organización, tenemos la esperanza que la organización no cometa actos de soborno, si bien beneficia en el presente, de alguna manera, se percibe un beneficio, pero en el futuro va a ser desastroso porque en algún momento alguien se dará cuenta y van a ir contra la empresa y esto va a perjudicar su rendimiento, ¿no? Como el caso de Odebrecht, ¿de acuerdo? Y muchas otras que se han ido identificando, algunas todavía no, pero estoy seguro que en algún momento van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, este alcance ayuda a delimitar en dónde quiero implementar. Muchos quieren implementar en todo, pero es mucho esfuerzo. No digo que no se pueda, hay que demostrar el beneficio, ¿no? Entonces, este alcance tiene que estar supeditado a algo acotado, algo que yo pueda evidenciar el beneficio en un tiempo controlado, no digo rápidamente, en un tiempo controlado, y este alcance es muchas veces ambiguo en su definición o en su documentación, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de cómo determinar un alcance empieza por el proceso. Entonces, la organización debe tener toda una gestión documentada, formalizada, eh, comunicada y aceptada en los temas del proceso, porque es una manera de organizar qué se realiza, como por ejemplo en los temas que hablamos de ejercicios, de debates, muchos cuando puntualizan un área para implementar el sistema de gestión antisoborno, pues van al área de ventas, al área de logística por conflicto de intereses, ¿no? Entonces, esa área, ese departamento, pues en sí tiene una estructura y va a tener procesos, ¿de acuerdo?
Lo que hay que delimitar ese alcance son las interfaces y las dependencias, ¿no? De quién recibe o qué soporta también esos procesos. Entonces, estos procesos van a estar soportados por recursos. Estos recursos son activos como personas, un edificio, un computador, una laptop, un software, un papel impreso, una impresora, ¿de acuerdo? Que van a tener capacidades, ¿no? Una persona trabaja 8, 15, ¿no? Puede trabajar 30 horas, ¿no? Un computador puede trabajar sin cable conectado a la red 2 horas, eso es su capacidad. Y con eso, pues, conseguimos los objetivos que buscamos, ¿no? También tienen vulnerabilidades. Todo objeto, todo recurso que existe en el mundo tiene vulnerabilidades, incluyendo las personas, ¿no? La COVID-19 ha demostrado que somos vulnerables a un tipo de virus, ¿no? A escala mundial, ¿de acuerdo? Entonces, parte importante es reconocer que para que podamos sostener un sistema de gestión, en este caso antisoborno, y también puede ser calidad, medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo, seguridad de la información, continuidad de negocio, es importante la definición de procesos, ¿ok? Eso debe de existir antes, debe existir documentado, formalizado, comunicado y aceptado. Y también tener una gestión de activos, que alguien esté evaluando, registrando, dando un mantenimiento dentro de todo su ciclo de vida. Y la parte más débil que veo siempre en las organizaciones, pues son la parte de procesos activos y lo que vamos a ver ahora de riesgo, ¿no? Reconocer que estos activos tienen vulnerabilidades y capacidades que nos toca identificarlas para poder aprovechar o para poder prevenir, ¿no? Prevenir en el caso de vulnerabilidades y en los temas de capacidades. Y estas vulnerabilidades van a ser aprovechadas por amenazas, ¿de acuerdo? Una amenaza es un agente de soborno, ¿de acuerdo? Puede encontrar que alguien ha perdido un familiar, alguien ha perdido el trabajo, está por perder el trabajo, o alguien tiene necesidad económica, pues se encuentra vulnerable y pues aparece estos agentes de amenaza tratando de aprovecharse de esta situación y de esto lo hemos visto en esta situación de la COVID, ¿de acuerdo? Y también hay capacidades, ¿no? Que con eso vamos a aprovechar oportunidades. Todo esto nos va a permitir gestionarlo a través de la gestión del riesgo bajo el modelo de la ISO 31000-2018. Entonces, como requisito, antes de implementar el sistema de gestión antisoborno, es que necesitamos tener una gestión de procesos, una gestión de activos y una gestión de riesgo. Uno de los errores que veo es que tratan de implementar un sistema de gestión antisoborno aislado. Eso no se va a soportar, eso no puedes quizás certificarte, no sabría de qué forma, pero podría certificarte, pero en práctica no te va a dar el beneficio. O sea, si quieres lograr que garantice el correcto funcionamiento de tu operación, pues necesitas tener toda una estructura de gestión de procesos, gestión de activos y gestión de riesgo. Si te vas a un modelo de cumplimiento, pues vas a ir a otros enfoques muy básicos, ¿no? Y entre la parte de cumplimiento y garantizar la operación son dos cosas equidistantes, totalmente distintas. Ahora, el establecer esto, lo que hablamos, proceso activo de riesgo, sí demanda de un esfuerzo que no se entienda como cansancio, sino que se entienda como que un soporte, ¿no? Yo no puedo hacer un piso 10 si no tengo el piso 5, el piso 6, 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Que pueda sostener ese piso, ¿no? Entonces, a veces se hacen cosas muy en el aire que no tienen un soporte o una base sólida para poder sostenerlo, ¿ok? Entonces, en este punto tengan que si van, ¿a qué enfoque van al sistema de gestión?
Entonces, en la parte del alcance les va a ayudar mucho para que puedan demostrar los beneficios y que esto se requiere de una correcta gestión de procesos, activos y riesgo. Nos vamos a enfocar en la parte de riesgo. El modelo la ISO 31000-2018. Ese es el modelo que se utiliza para la parte de los procesos de gestión. Es importante también tener claro ahí el marco de referencia y los principios que conducen a los procesos. En esta parte de la gestión de riesgo, de soborno, reconocemos a los activos y recursos como un activo. Vamos a desarrollar toda la parte de riesgo negativo, teniendo que el riesgo positivo también es posible gestionarlo como una muestra de que reducir los índices de soborno, con lo cual puedo yo tener mejor beneficio ante la sociedad, dependiendo de lo que busca como objetivo, ¿no? Entonces, el activo intrínsecamente tiene una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad es algo intrínseco, es algo propio, hay que identificarlo, hay que actualizarlo porque esas vulnerabilidades van variando en función del tiempo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los activos tecnológicos, los activos como software, por ejemplo, cada día hay más vulnerabilidades que se identifican, hay personas dedicadas a identificar estas vulnerabilidades porque van a tener un rédito económico, ¿de acuerdo? Y estas van a acompañar a lo largo de la existencia del activo, por eso es que es importante tener todo un ciclo de vida del activo, ¿no? Y va a haber un agente de amenaza que va a estar merodeando, buscando. Hay activos que se van a ver más expuestos dependiendo de la ubicación en donde se encuentran, ¿no? Si está muy apartado, solo, o es un área que no tiene control, no tiene visita, ¿no? Entonces, la amenaza va a aparecer. También nos toca identificar. Y ahí viene esa etapa, lo llamamos, cuando tenemos el activo, la vulnerabilidad y la amenaza, es donde aparece el riesgo. Ahora nos toca evaluar el nivel de ese riesgo, ¿no? Porque siempre va a haber amenazas. La diferencia va a ser el nivel que podamos identificar para poder verlo si lo aceptamos o no lo aceptamos. ¿De acuerdo? Y ahí esta parte es el proceso de evaluación de riesgo, en la cual bajo el modelo de la ISO 31000 se va a dividir en identificación, análisis y valoración del riesgo. Esta parte de gestión del riesgo es algo que no es parte de la gestión del sistema de gestión antisoborno o cualquier sistema de gestión. Hay veces que cuando se implementan los modelos de sistema de gestión, se tiene la percepción que, que la gestión del riesgo está subyugado a esto, ¿no? O que simplemente se convierte en un frío mapa de calor del análisis del riesgo. Entonces, hay que tener toda una estructura aparte de gestión del riesgo que va a comunicar, ¿no? Ahí entran los procesos de comunicación, sobre todo los activos que tiene este proceso de alcance del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, hay que ver que es importante que ambos sistemas, bueno, el sistema de gestión y la gestión de riesgo coexisten, ninguna subyuga o incluye al otro. Son dos cosas que se van a ver complementadas como la parte de procesos y también como la parte de activos. ¿Ok? Entonces tenemos la parte de evaluación de riesgo, que es un riesgo que necesitamos identificar, analizar y valorar, y de acuerdo a ello, determinar qué cosas se necesita, ¿de acuerdo?, para poder controlarlo. Hay que tener presente que un control per se es también otro activo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que hay un personal de logística, ¿de acuerdo? Y el control es que vaya un supervisor a evaluar
que ese personal de logística está cumpliendo lo establecido en las políticas. Pero también a esa persona de supervisión también puede tener vulnerabilidades, también puede tener un agente de amenaza, ¿no? Entonces, no solo hay que enfocarnos en un solo activo visible, sino también a los controles que van a estar asegurando que ese activo cumpla la finalidad, porque también ese control es otro activo que también tiene vulnerabilidades y a veces no se evalúa. Ahora dirá, ¿y esto hasta cuándo? Hasta cuando tú te sientas que puedes aceptar el riesgo, ¿de acuerdo? De eso se trata la parte de la aceptación, no simplemente llegar en este punto. Ahora, los controles pueden ser uno o varios, pueden ser N. ¿Por qué N? Porque cada organización va a buscar de distintas maneras, sean administrativos, sean técnicos o sean físicos, ¿no? Es una diferenciación que yo desarrollo. Administrativos son políticas, procesos, procedimientos, ¿no? Técnicos que tengan que ver con tecnología, hardware y software. Hablamos de, por ejemplo, cámaras de monitoreo, tecnologías de logs a nivel de computadoras y temas físicos que son ambientes cerrados con llave y que también pueden hacer una sumatoria para que reducir la probabilidad o reducir la parte de las consecuencias si este riesgo se llega a materializarse, que ya entra la parte de la gestión del riesgo. ¿Okay? Todo esto lo vamos a ver como gestión del riesgo. Entonces, la gestión de riesgo basado en la ISO 31000-2018 nos habla de los procesos de comunicación, consulta, alcance, contexto, criterio, seguimiento y revisión, registro, informe, evaluación del riesgo que se divide en identificación, análisis, valoración de riesgo y tratamiento del riesgo. Entonces, es importante desarrollar todo este ambiente, toda esta metodología, toda esta forma y socializarla dentro de la organización para que cuando lleguemos al requisito 4.5, evaluación del riesgo de soborno dentro del sistema de gestión de soborno, podamos ir a toda esta práctica que nos proporciona la ISO 31000. ¿De acuerdo? Esta es una manera matemática, por llamarlo así, para representar un riesgo en función de quién, del activo, su vulnerabilidad y de amenaza. Reconozcamos que también el activo, ¿no? Si el activo desaparece, pues no hay vulnerabilidad y tampoco, bueno, la amenaza puede existir. O habría que mover el activo a otra situación donde podamos controlarlo, ¿no? Entonces, la amenaza siempre va a existir. La amenaza nosotros no la podemos eliminar. Podemos disuadirla, pero no necesariamente eliminarla. ¿De acuerdo? La vulnerabilidad va a existir hasta el último momento del ciclo de vida del activo. Entonces, tengamos presente estas teorías de gestión de activos, gestión de riesgo y gestión del proceso. Ahora, ¿vamos a hacer esto a todos los activos de la organización? Pues para eso nos ayuda el alcance. Entonces, este alcance en función de los procesos nos va a delimitar a qué procesos en específicos me voy a enfocar sus activos para hacer la gestión del riesgo. Por eso que me importa mucho el establecer correctamente el alcance, que sea claro, con sus interfaces y dependencias. ¿Ok? Luego entramos a la parte de identificación de riesgo. Acá hay varios modelos en la parte de identificación de gestión de activos. Un modelo que suelo utilizar, aunque no tiene nada que ver con la parte de gestión antisoborno, sistema de gestión antisoborno, es la ISO IS 27005-2018, donde representa dos tipos de activos, activos primarios y activos secundarios. Hay otro modelo de ISO que es la 55000, que habla también de gestión de activos en general, ¿de acuerdo? Pero más está orientados a activos físicos, ¿no?
Así que utilicen algún modelo en la cual puedan estructurar, documentar, mantener su gestión de activos. Y aquí les presento un modelo que se pueden utilizar, ¿no? De hecho, en el máster desarrollamos este modelo, ¿no? Como guía. En la parte de activos primarios tenemos proceso, información. En la parte de activos secundarios tenemos hardware, software, redes, sitio, estructura organizacional y personas. ¿De acuerdo? Si yo tengo establecido una gestión de activos, pues literalmente puede soportarme cualquier sistema de gestión o necesidad del negocio, ya sea para el sistema de gestión antisoborno, calidad, seguridad salud en el trabajo, seguridad de la información, servicios, medio ambiente, continuidad del negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver que esta parte de gestión activo puede tener un enfoque de multinormas para toda la organización. Los activos primarios son aquellos que residen en activos secundarios, ¿no? Siempre hago el ejemplo de que el activo primario contiene la forma del activo secundario, ¿no? Es como el agua tiene la forma del recipiente quien lo contiene, ¿no? Si la información está en un hardware, sea un servidor o laptop, pues eso es una información digital. Si la información está en mis palabras, pues es una información análoga, que se transmita de manera digital, pero ustedes están escuchando de manera análoga, ¿no? Porque nosotros escuchamos ondas, ¿no? No escuchamos unos y ceros. Y tercero, perdón, si está en papel, pues es una información física. Entonces hay que reconocer en dónde se encuentra este tipo de información y en dónde van a residir. Y para eso vamos a hablar de hardware, software, redes, sitios, estructuras donde se van a estar utilizando, ¿no? Entonces, a nivel de proceso, pues son los procesos dentro del alcance, la información como datos personales, plan de crecimiento, puede ser una lista de proveedores, por ejemplo, o plan de compras, plan de proyectos, plan de inversiones, ¿no? En donde la empresa va a estar creciendo, que eso puede ser materia de búsqueda para un acto de soborno, ¿no? Y estas van a existir en servidor, lacto como hardware, va a haber un sistema operativo, aplicaciones o programas, van a haber medios para comunicarse, wifi, router, internet, van a existir en algún sitio, edificio central, edificio de ventas, en nuestra casa, va a haber una estructura como un directorio, un proveedor, ¿no? Van a haber personas como desarrollador, analistas que van a estar interactuando con la información. Esto, desde el vista de proceso, es muy débil porque es muy precario, muy básico este reconocimiento, por eso que se hace necesario todo el establecimiento de una gestión de activos. Pueden utilizarlo bajo el modelo de la ISO IS 27005, ¿no? Establecer esto, ¿ok? Establecido esto de la identificación, lo que vamos a hacer es identificar la parte de los tipos, ¿no? Si son primarios, si son secundarios, registrarlos, ya sea en manual o en algún sistema. La preferencia es que tenga un sistema por darle mantenimiento, dado que esto es muy dinámico, creciente. Identificar también las vulnerabilidades, ¿no? Si esa frecuencia es cada segundo, minutos, horas, días, semanas, años. Si estamos identificando vulnerabilidades a nivel de tecnología, eso tiene que ser muy rápido porque eso avanza a pasos muy grandes, ¿no? Mientras que quizás en los temas de personas puede ser con menor frecuencia, pero también hay vulnerabilidades, ¿no? De acuerdo a la exposición que se está teniendo. Y tenemos que también, por último, identificar la amenaza. Hay amenazas que son deliberadas, ¿no? Como un agente de soborno, ¿no? Hay otras que son accidentales o ambientales. En este caso nos vamos a enfocar en las amenazas deliberadas porque son estas personas que van con la intención de cometer un acto de soborno, que van a querer cometer un acto de fraude y que van a estar aprovechando de alguna vulnerabilidad que no hemos identificado y esa es la oportunidad que estaba buscando para
manipular, sustraer, modificar, destruir al activo, ¿no? En un par de entidades públicas he observado, por ejemplo, la sustracción de discos duros del área de logística de unas entidades públicas. Dado que estas personas no grababan su información, por ejemplo, en los servidores, todo lo tenían en el computador y pues unas personas entraron y simplemente se llevaron los discos duros, ¿no? Nunca se supo, se manipularon las cámaras, pero el objetivo era claro, era irse por la información contenida en ese disco duro del área de logística, ¿no? ¿Qué motivos? Nunca se supo públicamente, pero esas cosas suceden, ¿no? Acuérdense que el riesgo es una acción preventiva de planificación, avisoramos todo aquello que viene, reconociendo que el activo es crítico y que alguien va a querer hacerlo. El problema es que las personas se orientan mucho a la certidumbre, ¿no? Que quiere decir, espera que suceda para que crea, ¿no? Mientras que en el tema de riesgo nos orientamos en los temas de incertidumbre, ¿no? En todo aquello que quizás también se tome en cuenta lo que ha sucedido, pero también todo aquello que no ha sucedido, pero que pueda suceder y que no conocemos. Entonces ahí viene nuestro trabajo como gestores del riesgo y que esas áreas deben ayudar a que estas áreas de la organización puedan entender, ¿no? Dicto cursos de gestión de riesgo operacional y las primeras clases es tratar de modificar el sesgo cognitivo que tienen las personas en los temas de riesgo. Porque todos tenemos una cultura, ¿no? O sea, muy arraigada con los temas de certidumbre. Pero si esas personas mantienen esa posición, pues van a trasladarlo de manera personal a lo que la organización ha establecido su metodología. Por más bonita, por más software que tengan, igual lo va a llevar a un punto muy precario y al final no se logra el objetivo, porque somos las personas que hacemos eso, ¿no? Algún alumno me dijo, profesor, ¿hay un software que haga todo esto? Bueno, si lo haces no tendrás trabajo, ¿no? Pero es una actividad de las personas, pero que nosotros somos los que percibimos. Simplemente hay que movernos, es válido la certidumbre, pero mucho más hacia el lado de incertidumbre, porque esos impactos cuando llegan son muy desastrosos, como lo que vimos en la COVID-19, ¿no? ¿Ok? Esto para la parte de identificación del riesgo, y en la parte de análisis de riesgo hay que establecer muy claro la parte de el mapa de calor, los criterios, la descripción y la justificación. A veces se selecciona y juegan mucho a las personas, ¿no? En este mapa de calor. Y yo le llamo frío cuando solamente se usa esto, ¿no? Porque uno juega a esto, ¿no? La idea del riesgo negativo es, disculpen, es reducirlo y la idea del riesgo positivo es, otra vez disculpen, es amplificarlo, ¿no? Ahí tiene que ver el apetito y la tolerancia al riesgo. El problema que sucede es que hay personas que juegan con esto más porque el enfoque es el riesgo negativo, uno, y juegan porque saben de que vienen luego controles que son fastidiosos y que luego cuando sucede algo dice yo no sabía, ¿no? Entonces hay que formalizar más este tema del análisis, que no sea simple, que hay que tener claro bien la gestión de activos y que esta descripción entre criterio crítico, severo, moderado o leve, exista una guía, no necesariamente, a veces he visto descripción de probabilidad que dice es algo que no ha sucedido en los últimos 100 años. Bueno, probablemente no ha sucedido en los últimos 100 años, pero probablemente suceda en los próximos años, ¿no? Entonces, es porque el enfoque más va a la certidumbre y otro a la y otro tenemos que ir a la incertidumbre. Y cuando digo juegan, porque dicen, no, bueno, yo percibo, y ahí empieza otro problema, la percepción, ¿no? Yo percibo porque mi horóscopo leí hoy día, me dijo Leo, hoy te va a ir todo bien, no va a pasar nada en los próximos años.
Entonces me dice, oiga, esto es probabilidad media y creo que tenga un impacto moderado, ¿no? Eso es el problema de los modelos eh, cualitativos, ¿no? Debemos ir a un modelo más cuantitativo y formal, ¿no? Porque tenemos que justificar, oiga, usted, ¿en base a qué dice que tiene una probabilidad media, ¿no? ¿En base a qué información, qué le da esa, eh, esa definición de que este riesgo tiene probabilidad media? Entonces, tenemos que justificar, porque esa justificación es la que en el momento que suceda el acto o se materialice el acto de soborno, esta persona tiene que hacerse responsable de su análisis. El problema, como no se hace responsable, lo hace de manera ambigua, ¿de acuerdo? Eh, Ahí los gestores de riesgo deben de establecer correctamente las pautas, la mayor descripción, obtener las fuentes de dónde yo voy a establecer correctamente esa información para establecer la probabilidad y cuáles son los parámetros en función de la consecuencia, ¿no? Vidas humanas, soborno, el soborno, pérdida de la reputación, la marca tiene un valor, hay estudios que hablan sobre eso, y también la parte de el dinero, lo que podemos perder, ¿no? Por pérdida de clientes, estimaciones, ¿no? También se pueden utilizar y hay muchas técnicas de evaluación de riesgo que pueden encontrar en la IS 31010, ¿no? Que también establece un poco más de pautas, ¿no? Una vez que hagamos hecho un proceso formal del análisis de riesgo, este resultado debe lograr que el dueño del riesgo firme, acepte, porque hay una información que se ha recabado de él, porque eso va a ser sustento ante un acto que se pueda consumir, de materializarse de un acto de soborno. ¿Ok? En la parte de la valoración del riesgo, eh, hay riesgo no, pero hay riesgo no aceptado y riesgo aceptado, ¿no? Hay que entender que el riesgo aceptado no necesariamente es un riesgo olvidado. Hay que evaluarlo una vez al mes, probablemente, o más, porque ese riesgo aceptado hoy probablemente llegue a otro nivel de riesgo que se vuelva no aceptado y que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Esto es algo dinámico. Por ahí entra los otros procesos de supervisión, de comunicación, de reporte, ¿no? De seguimiento. Entonces, el riesgo aceptado no es el riesgo olvidado. Tengan presente porque ese riesgo es de los que son más fácil para hacer actos de soborno, porque como nadie los mira, nadie les presta atención, es una ventana de oportunidad. En el riesgo no aceptado, pues eso es más evidente y ahí nos conduce al plan de tratamiento de riesgo. Y también hay que priorizar los temas de riesgo, ¿no? Por los temas de inversión. Si bien tenemos riesgo muy alto, alto, medio, quizás donde pongamos más esfuerzo sea en el riesgo muy alto por los temas de asignación de recursos o capacidad que tenga la organización, ¿de acuerdo? Con lo cual no diga que lo demás no es importante, simplemente de acuerdo a la capacidad para poder entenderlo y por favor eviten olvidar a los riesgos aceptados. Por último, tenemos la parte del tratamiento del riesgo. En esta parte es importante describir las opciones de tratamiento que tengamos, que desarrollamos y qué controles van a estar asociados a estas opciones, ¿no? Que hemos hablado como controles del tipo administrativo, técnicos y físicos, para mitigar, para evitar, para compartir o aceptar, y que estas opciones estén asociadas directamente al riesgo evaluado, ¿no? Y ya entran el otro proceso de gestión de riesgo que tenga que ver con la parte de seguimiento, monitoreo y revisión, porque tenemos que ver que el control logre la eficacia de lo que se estaba buscando y también cómo controlamos al control establecido.
¿no? Porque ese control puede también sufrir, tiene vulnerabilidades y puede tener un agente de amenaza que quiera aprovecharse de ello. ¿Ok? Entonces, he querido, desde el modelo del sistema de gestión antisoborno, cómo detectar correctamente los riesgos de soborno, y para eso es necesario toda una estructura de gestión de procesos, gestión de activos, gestión del riesgo de manera documentada, formalizada, comunicada, aceptada, entrenada, para que se logre el beneficio. Entonces, no simplemente llenar una hoja para cumplir el sistema de gestión en su requisito 4.5. Eso, si es una información muy incipiente, el resultado del riesgo va a ser incipiente y por tal se va a percibir que el sistema de gestión antisoborno no sirve para nada. Y tenemos que darle toda esta base de estructura para que podamos conseguir realmente la identificación del riesgo de soborno. Para terminar, las personas de confianza se convierten en violadores de confianza. Entonces, tenemos que estar supervisando esa confianza. Ya antes era algo ciego, ¿no? Yo confío y me olvido, ¿no? Pero hoy existen muchos medios en la cual las personas pueden cometer actos de soborno, y aun cuando tengan la confianza, las personas, más las empresas, van a ver perjudicadas en el desarrollo de sus actividades. Bien, esto es lo que quería compartirles, que tengan claro el enfoque de cómo poder identificar y mitigar estas acciones de riesgo de sobornos. Dejo espacio unos 10 minutos, justo 11:50, de preguntas, ¿no? Ok, voy a empezar a leer. Salma comenta, ¿cómo darse cuenta de que una empresa o entidad solamente tiene las políticas antisoborno por cumplir y cuándo realmente las implementa? ¿Cuáles serían como banderas rojas que se puedan buscar? Un saludo de Monterrey. Gracias, Salma. Primero, como hago labor de auditor, tengo acceso a sistemas de gestión en pre-certificación y en post-certificación, pues me doy cuenta rápidamente de lo que tiene un enfoque a cumplimiento, ¿no? Te das cuenta por la parte documentaria, te das cuenta que no tiene una correcta gestión de procesos, una gestión de activos, gestión de riesgo, ¿no? Entonces ya es un enfoque distinto y con lo cual simplemente quiere tener el sello, ¿no? ¿Cuáles serían como banderas rojas que se puedan buscar? Primero, el cumplimiento de los objetivos, ¿no? La parte que eso es el 6.2 del sistema de gestión. En general, todos los sistemas de gestión tienen ese 6.2 objetivos para cumplir, para evidenciar el cumplimiento del sistema de gestión. ¿Cómo se estructura, ¿no? A veces se dejan solamente enunciados. Entonces, si no tengo una capacidad de indicadores, no tengo los registros para tomar esos indicadores, pues no voy a saber si estoy cumpliendo. Entonces, por ahí puedo yo decir a la organización, oiga, no, el sistema no está siendo eficiente, ¿no? Gracias. Otra pregunta, en términos del perfil de cargos, ¿de qué manera se pueden priorizar dichos cargos para establecer cuáles serían más propensos a materializarse el riesgo de soborno? Es necesario mapear esta condición. Gracias, Elkin. Todos los perfiles son susceptibles a actos de soborno, todos. Va a depender el alcance al cual yo quiero enfocarme, ¿no? Entonces, si yo soy una entidad que brindo muchos servicios, compro muchos servicios de proveedores, es probable que esas personas, no digo que necesariamente sea así, sean propensos a actos de sobornos, con lo cual habría que hacerlos una evaluación más exhaustiva antes de la contratación, ¿de acuerdo? Dentro del cumplimiento de marcos legales como la Ley de Protección de Datos Personales. Porque algunas empresas, lo que he visto, que mandan a investigar, pero ya se están yendo a otro extremo que puede ser no amparado por una ley, ¿no?
¿Y es necesario mapear? Sí, claro, porque esto puede ser que estas personas pueden tener algún tipo de vulnerabilidades que es importante identificarlas. Otra pregunta, si la empresa maneja sueldos bajos, ¿de qué manera se puede prevenir que los empleados por ese motivo los lleven a cometer un fraude? Gracias, Francisco, perdón. El, ahí existen muchas motivaciones, ¿no? Y ahí, primero, si estas personas manipulan mucha acceso, mucha tecnología, tecnologías con mucha información y que puedan cambiar, que tienen mucho impacto, ¿no? Por ejemplo, un plan de celular, una asignación de cantidad de minutos, ¿no? O cambiarte la grilla de un plan, ¿no? Entonces, si una persona que tiene bajo sueldo tiene acceso a mucha manipulación, pues se debe poner mucho más control y desde el punto de vista de medidas orientadas a la parte de tecnología, ¿de acuerdo? Muy bien documentado. Gracias, Víctor, por el comentario. La matriz de riesgo en los procesos de la empresa sería un medio para prevenir fraudes. La matriz, no. Para empezar, no es una matriz, es un catálogo de riesgo, donde vamos a ver la identificación, vamos a ver la parte de la identificación, análisis, valoración y tratamiento. El que esté en el Excel, en Excel documento, como quieran tenerlo, no necesariamente previene. Lo que previene es la acción que yo he identificado, ¿no? Y que esa acción se monitoree, no porque lo haya definido, ya me suelto, ¿no? Por eso que en la ISO 31000 hay otros procesos que a veces no se toman, ¿no? Seguimiento y el monitoreo, ¿de acuerdo? Gracias, Anair, por el comentario. ¿Qué tipo de sistemas se podrían utilizar para ayudar a prevenir riesgo? Toda la parte de prevención, toda la parte de riesgo necesita la parte de procesos, necesita la parte de gestión de activos que esté realmente identificado, gestionado. Entonces, la parte de riesgo tiene que ser una actividad constante, no se lo puede dejar en piloto automático o hacerlo una vez al año. De preferencia de hacerlo, si es posible, todos los días. En los temas informáticos, por ejemplo, he diseñado modelos a que se hagan en minuto, porque en un minuto te puede pasar cualquier situación. Gracias por los comentarios, Fernando. Delia, ¿cómo detener el riesgo? Los riesgos no se detienen porque habría que eliminar a las amenazas o los activos. Las amenazas van a existir, probablemente sea un tema más de trabajo de valores, pero eso es un tema de muy largo aliento, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en función del activo, ¿no? Me quedan unos minutos todavía. Pregunta, ¿cuál es el momento o el límite de resolver versus reunir carácter delitivo con la obligación de informar a la justicia? Hay que tener claro que cuando un riesgo se materializa, un riesgo de soborno se materializa y ya se convierte en un incidente, ¿no? que ya las partes detectan y que ahí habría que tener muy claro el manejo de la evidencia, la custodia de evidencia, para poder llevarlo hacia la justicia, ya sea de manera administrativa o penal. En ese punto, ya deben ustedes con su área legal establecer todo ese protocolo de actuación para que cuando eso suceda, les va a suceder. Así que no esperen que suceda para que recién documente y se puedan estar en desventaja. Persona de confianza igual peligro de muerte económica. Si te ocurre una vez muy grave, precisamente por la confianza. Espero que sean por lo menos y además así yo lo creo como empresario, pero siempre cuidado. Gracias, Josu. Otra pregunta dice, un segundo por favor. Un segundo. Que me movió esto. Acá está. La gestión de riesgo depende del área de auditoría o puede ser un área externa. No, la gestión del riesgo depende de un área determinada para eso.
que no quiere decir que son los propietarios del riesgo. El propietario del riesgo es el dueño del proceso y eso debe estar formalizado y aceptado por ese responsable. Simplemente el área de gestión consolida todos los riesgos identificados, gestionados dentro de la organización, establece la metodología, el entrenamiento para que se haga de la mejor manera, ¿no? Pero la parte de propietario del riesgo, el dueño del riesgo, es el propietario del proceso. Gracias, María. Otra pregunta. ¿Quiénes participan en la elaboración de matriz de riesgo de fraudes de una compañía? Lo comenté hace un rato, ¿no? Por favor, llamémoslo catálogo de riesgos. Esta lo elaboran el propietario del proceso, que es el dueño del riesgo, y un área de gestión que facilita la metodología y las técnicas para eso, ¿no? ¿Qué más? Me queda un minuto. Esta última pregunta, por favor. Profesor, las láminas que mostró en alguna matriz, catálogo, por favor, general, para evaluar en esta materia, ese es el modelo que ustedes pueden utilizarlo, hágalo en Excel, construyan ese modelo que sea formal, descriptivo. Para eso el área de gestión debe de establecer ese modelo, esa documentación y que pueda capacitar para que los demás puedan, los dueños del proceso lo puedan aplicar en guía con el área de gestión. El diagrama de Pareto puede ser una de las opciones para la evaluación del riesgo y pueden echar de las prácticas que se identifica de técnicas dentro de la de la IS 31010, que son técnicas de evaluación de riesgo, y ahí se pueden tener muchas más y esas se pueden utilizar ya de manera formal dentro de su metodología. Bien, estimados oyentes, muchas gracias por su tiempo, por escuchar, por permanecer y por sus preguntas. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buen día a todos.